waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. Muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estés escuchando esto. Estamos en De Líder a Superhéroe, el podcast, episodio número 1. Quiero presentar a la voz de señor, quiero presentar al increíble locutor, a la voz de Latinoamérica completa, digo, es un señorón, el buen René Durán. René, ¿cómo estás? No, con tanta presentación, Jorge, no sé qué decir, no sé qué decir. Me he quedado sin palabras, me he quedado sin palabras. Jorge, qué gustazo poder compartir contigo y saludar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y como decías, no sabemos si lo van a escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, qué sé yo. ¿En qué zona horaria están? De verdad que es un agrado poder saludarles, darles la bienvenida. Y aquí estamos, nuestro primer episodio de Líder a Superhéroe, el podcast. Hombre, un privilegio poder compartir contigo, Jorge, un hombre que está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con el tema de enseñar a emprendedores, ¿no? Pero sobre todo de hablar de temas de liderazgo. Jorge, aquí no la vamos a sollar, diría, ese es un término muy colombiano, ¿no? Nos la vamos a pasar bien en este podcast, porque la idea no es hacerlo aburrido, la idea es que podamos aprender, porque de eso se trata, de poder motivar a la gente, pero hacerlo con un estilo bien agradable. Sí, fíjate que sí, y esto es bien importante. Todo empresario se convierte en líder en algún momento. Se autolidera para generar o lanzar lo que él tiene idea que puede crear algo. Normalmente, para empezar, pues como un autoempleo, es lógico, ¿no? Para poder obtener recursos. Y de ahí empieza a crecer de manera impresionante hasta que se convierten en un superhéroe. Pero un superhéroe es una persona común y corriente que hace cosas extraordinarias. A final Sí, de cuentas son personas y ujú. están haciendo cosas muy por encima de la mayoría de las personas. Y aquí tenemos a uno de esos empresarios. El día de hoy, pues nos vestimos de gala. Tenemos a un empresario, multiempresario, que inició con esta historia de emprendimiento, con esta historia de iniciar algo propio, que tuvo sus errores, tuvo sus beneficios, tuvo sus ventajas, convirtió lo que tenía que convertir. Y hoy día es un empresario que se encuentra en diferentes áreas. Él se encuentra en área de agronegocios, en área de bebidas de esas espirituosas, en área de Oh, servicios a la industria, servicios al área minera, e incluso está asociado en múltiples otros negocios, como por ejemplo, bueno, la consultoría, la capacitación, el desarrollo de gente. Entonces, pues, sin más, quiero presentar al señor Alejandro Sandoval, de quien me precio tener una amistad y de quien he aprendido impresionantemente. Bienvenido a este superhéroe que viene de ser un líder. Alejandro, bienvenido. como, ¿Qué como no hay tal? aplausos, aplaudimos nosotros, no hay público, nos Sí, sí, toca a sí. nosotros. Bienvenida, Alejandro. Bienvenido, Sí, Alejandro, ¿qué tal? está bien. Sí, muchas gracias a Jorge por tanto halago y pues también muchas gracias a René por permitirnos estar aquí abriendo este programa pues y marcando un parteaguas, ¿no? Que espero que así sea. Pero sí, aquí estamos y bueno, pues creo que el título de líder a superhéroe pues es fantástico, ¿no? Creo que si le preguntamos a alguien si realmente soy un líder o un héroe, pues la respuesta puede ser ambigua, pero bueno, si yo me pregunto si yo soy un líder y soy un superhéroe, al menos para mí mismo sí lo soy, ¿verdad? Aquí Es lo estamos. importante, tenerla uno clara, ¿no? Claro, Porque si uno, es decir, tenemos que tener una visión clara de nosotros mismos. Alejandro, poder hablar de temas de liderazgo, de emprendimiento, tiene muchos matices. No encuentra uno por dónde comenzar. Pero hablemos un poco de sus comienzos, cómo comenzó Alejandro, porque ya lo que hablaba Jorge, pues tiene una carrera bien amplia. Y cuando uno comienza, sabe que, mire, hay mucha gente, Alejandro, que hoy puede estar simplemente con una idea. Oiga, si a mí me funcionara esto, ¿qué tal si yo pongo a hacer tal cosa? Pero la gente se queda solamente en la idea. Ya cuando uno habla con personas como usted que ha tenido un recorrido,
pues vamos a aprender mucho y de eso se trata. ¿Y cómo fueron esos comienzos, Alejandro? Sí, gracias, René. Mira, creo que, digo, todo fue como un autoempleo, ¿no? Pues el tratar de ejercer la carrera, ¿no? Como profesionista, pero yo creo que todo parte de las ganas de querer cambiarlo todo y las ganas pues de no estar en ese mismo lugar, ¿no? Creo que, pues yo siempre he creído que si no la creemos que estamos bien, pues está correcto, pero ¿por qué privarnos de estar mejor? Entonces, creo que todo parte de ahí, ¿no? Como empleado, pues bueno, querer ser autoempleado y luego querer jugarle al emprendedor, pero pues de ahí parte, ¿no? Las ganas de querer salir adelante e insisto, de estar mejor cada día. Entonces, pues bueno, yo soy, provengo de una familia numerosa, entre comillas, para esta generación. Somos seis hermanos, soy de los del sándwich. No, no hay un sándwich tal cual, pero bueno, soy de los del sándwich. Y pues bueno, creo que mi padre y mi madre, pues no profesionistas, con un entorno poco al tema de emprendedor o empresario. Y pues creo que nos tocó ir marcando ese ritmo, ese rumbo. Y insisto, pues yo creo que las ganas de que todo nuestro entorno o círculo de influencia pudiera salir adelante. Pero sí, pues así es como inicié yo. Bueno, yo Alejandro, estoy ahora, comenzando bien porque soy un grupo también numeroso, solo que yo soy el mayor de 6. Ujú. Bueno, actualmente ya de 5, porque una de mis hermanas ya partió, quedamos 5, pero también venía de un grupo de 6. O sea que voy bien, por ahí voy bien. Sí, así es, René. Y bueno, mira, creo yo que también punto importante y es algo que yo, ahora sí que como dicen, esto es de mi cosecha. Yo creo que el que es buen niño, buen hijo, buen adolescente, buen estudiante, eh, vas a ser un buen profesionista, un buen elemento donde quiera que te incorpores, ya sea como empleado, como autoempleado, como empresario. Y digo, eso de buen hijo, pues es también muy ambiguo, ¿no? Porque una cosa es que seas de los dieces, que seas el disciplinado y demás. Creo que todo eso vale la pena es muy valioso, pero el ser bueno es, insisto, pues no necesariamente que seas el más obediente, que seas el más cumplido, sino ser bueno en todos los sentidos, que sí cumplas con esos valores o principios de respeto, de puntualidad y demás, pero pues también ser bueno para cuestionar, ser bueno para ser disruptor, para pensar diferente y eso. Y creo que es una filosofía de vida. Y si hacemos una visión a nuestro círculo, pues podemos ver que existen muchas personas a nuestro alrededor con ese perfil, ¿no? De ser alguien diferente. Y bueno, ya lo decía Jorge, ¿no? A lo mejor somos personas ordinarias, pero nos gusta hacer ciertas actividades ordinarias, pues convertirlas en extraordinarias, o al menos creer que lo que estamos haciendo es extraordinario. y cuando tú saliste, obviamente, en tu infancia, saliste a estudiar pues, como estudiante foráneo, ¿no? Como muchos de los emprendedores que actualmente les sucede, ¿no? Se mueven de un lugar para estudiar en otro. ¿Qué valores te llevaste en la mochila, Alex? Que empezaron como a abrirte ese camino, porque a final de cuentas, pues tenías que estudiar, tenías que dar un resultado, pero de repente es, pues váyase, mijo, váyase solo y usted haga su camino, a una distancia, pues considerable de casa, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué hiciste? ¿Qué valores te llevaste? ¿Cómo trabajaste esos momentos cuando estás en universidad? Te lo digo porque normalmente es cuando pues, está toda la libertad, ¿no? Y cuando está toda la libertad, pues lo que se antoja es echar relajo. ¿Qué hizo Alejandro Sandoval? Así es. Gracias, Jorge. Mira, el tema de llevar en la mochila, ni mochila llevaba, entonces creo que ahí cambió un poquito, pero O sea, mira, iba ligero de equipaje, no había problema. sí, sí, era por practicidad, no crees que por cualquier otra cosa. Pero bueno, no, mira, Jorge, yo creo que la convicción digo, de la familia, pues yo tengo mucho que agradecer a mis padres que pues me inculcaron, yo creo que el respeto, ¿no? Hacia los demás, la honestidad, la integridad en su máximo esplendor. Y sí, mira, en efecto, yo creo que la libertad
lleva su binomio, que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando se nos tiene cautivos, pues somos más irresponsables, ¿no? Y cuando se nos da mucha libertad, pues hay una responsabilidad. Entonces, ¿qué traía yo cargando en la bolsa? No era mochila. Pues eso, la educación en casa, lo que se inculcó, que pues cumplir tu palabra, cumplirte, bueno, en este caso cumplirme a mí mismo, y pues bueno, hacernos o hacerme acreedor también a que se me respetara por algo, ¿no? Decir, bueno, pues si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien hecho y si no, mejor no lo hagas, ¿verdad? Cosas de ese tipo que tienen que ver mucho con disciplina, con valores que emanan del ego familiar. Eso es lo que yo recuerdo haber traído y que sigo conservando, ¿no? Y mejorando. Alejandro, cuando uno va a comenzar, vienen muchas inquietudes, ¿no? Muchas dudas. Y sobre todo cuando uno está joven, eh, a veces se le vienen muchas iniciativas, pero cuesta llevarlas a cabo. ¿En qué momento empezó ya Alejandro a ir como orientándose al tema de vamos a ejercer un emprendimiento? ¿Cuándo empezó a surgir esa idea ahí, ya cuando tuvo la oportunidad de disfrutar de esa libertad, que a veces hay gente que no la sabe manejar, a veces hay gente que se queda ahí, ¿no? Ya cuando uno va avanzando, ¿en qué momento empieza usted a tomar decisiones por ese lado? Sí, mira, René, ahí, bueno, a mí me ha funcionado mucho, sí, el tema de la intuición, ¿no? O sea, pero digo, la intuición, pues no nada más como que un chispazo y va, sino de decir, oye, pues realmente me considero y creo que puedo hacer esto bien. Y bueno, ahí fue en ese momento de decir, bueno, si lo hice para otra persona, lo estoy haciendo bien, estoy en un equipo de trabajo, soy sobresaliente, tengo los mejores resultados, más decir, bueno, pues creo que puedo hacerlo solo, ¿no? En ese momento es cuando yo decido y pienso y me la creo que voy a poder hacerlo, ¿no? Decir, bueno, pues voy a aventarme por mi cuenta, como se dice acá en México. Y bueno, también consciente al menos en ese momento, de lo que conlleva, ¿no? Porque también ya entrándole, luego de repente, pues hay muchas cosas que se desconocen, pero bueno, decir, bueno, estoy consciente que voy a tener que aprender cosas nuevas, voy a tener que rodearme de personas expertas en ciertos temas y de personas pues que aporten o que sumen y rodearse pues también de gente más inteligente, más valiosa que uno, ¿no? Mira, Jorge y Alejandro, hay una cosa, a veces uno termina quedándose en la idea solamente porque, hombre, se me ocurre algo, voy a usar el término que dijo Alejandro, me quiero aventar, quiero hacerlo por mi cuenta, pero entra uno con muchas dudas. ¿Será que lo hago? ¿Será que qué tal si me va bien? ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal lo otro? Yo no tengo todas las herramientas. Quisiera tener un mentor, quisiera tener una persona que me guiara, pero yo creo que en la medida en que uno comienza, viene el aprendizaje consigo, ¿no? Va mucho de ir aprendiendo, equivocarse, retomar, redireccionar, y se va dando uno cuenta que cuando se da el primer paso, ya como que se amplía el espectro y por lo menos se tiene un camino por donde seguir, ¿verdad? Así es, René. Mira, creo que ahí tú marcas algo muy determinante y yo considero que mucho análisis provoca parálisis, ¿verdad? Entonces, cuando estás viendo esas posibilidades del cómo no, pues te paraliza el miedo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, viéndole bien, me puede pasar esto y esto. Y si piensas mucho en lo negativo, pues ahí te queda, ¿no? Y cuando piensas mucho en lo positivo de sí, sí, quiero esa libertad, sí quiero, pues honestamente ganar más dinero y cosas así, que empieza lo positivo, pues esa emoción te mueve a así sí hacerlo, ¿no? Y es el parteaguas de la acción, porque es más ilusión, sueño, y no tanto miedo, temor o cualquier otra cosa. Entonces, sí es determinante ahí de realmente pensar en lo positivo sin dejar de lado un escenario catastrófico o que pueda pasar, pero no darle tanta vuelta a ese asunto, ¿verdad? También comentabas hace un momentito, Alex, el hecho de
rodearte de gente para fortalecerte, rodearte de gente a lo mejor que fuera pues mejor que tú en ciertos aspectos, que tú fuiste decidiendo, ok, a quién traerte, cuál va a ser tu equipo elite para empezar a mover cosas. Y la idea mucho de este podcast es ayudarle a la gente que está o pensando en emprender y que bien lo dijiste, está analizándolo demasiado y no se ha aventado. Tip número uno para quienes nos están viendo o escuchando el podcast, ya te lo dijo Alejandro, aviéntate. Y por otro lado, ¿cómo le haces para soltar a tu bebé? Porque a final de cuentas, pues un emprendimiento sí es como un bebé. Digo, no, no me puedes decir que no hay un enorme cariño a tus emprendimientos y de repente decir, híjole, ¿cómo le dejo este bebé mío a estos changos, ¿no? Y que ellos se encarguen y se dediquen y hagan que funcione. ¿Cómo desarrollaste y cómo tú puedes, pues sí, darle ese consejo a alguien que está empezando de cómo puede, pues, desarrollar algo propio y después desprenderse de ello? Sí, sí, Jorge. Pues mira, creo que esto en la mayoría de los emprendimientos llevan esa evolución, ¿no? De ser un autoempleo y luego a una mediana o pequeña empresa. Y yo creo que aquí el punto clave es la profesionalización de la operación, cualquiera que sea. Eso se traduce en tener claros procedimientos, en tener indicadores clave, planeación estratégica, todo eso de tal manera que quien llegue y se incorpore a ese equipo de trabajo tenga bien en claro cómo se hacen las cosas con esa consistencia, ¿verdad? Pero, pues a lo mejor yo le puedo explicar a alguna persona cómo hacerlo y luego al día siguiente le puedo explicar un poquito diferente o llega otra persona y se lo explica totalmente diferente, pero cuando existe un manual de procedimientos, cuando existe, bueno, hoy en día pues hay muchas formas de profesionalizar la operación con tema de plataformas y todo el tema de medios digitales y demás, pero esa es la base para que se pueda replicar, ¿no? Que realmente pues sea una operación profesional y lo vemos, ¿no? En las grandes empresas que montan sucursales por todas las partes del mundo y pues tú puedes estar en una sucursal en Latinoamérica, puedes estar en Europa, donde sea, y ves que prácticamente es lo mismo. Hay pequeños cambios por tema de regulaciones o cultura, pero pues se tiene todo en manual y todo de la misma manera con esa consistencia. Entonces, Oye, eso es determinante. Alejandro, estaba pensando en algo que no sé si es una cultura sola nuestra, hablo de Colombia, o generalizada en Latinoamérica, y es que, sobre todo cuando uno está empezando, ya cuando tiene una empresa grande, de estas que andan solitas, que se tiene todo un sistema de operaciones montado, me parece más fácil. Pero me pongo en el ejemplo, digo, bueno, voy a empezar un negocio. Casi siempre empieza uno solo poniéndose la camiseta, ¿no? Normalmente si uno arranca, arranca uno y dos personas más que lo acompañan, tres, pero difícilmente va a comenzar uno con un equipo ya grande. Y a veces en medio de ese comenzar, uno tiende a ser un tanto mezquino, porque dice, no, si yo le suelto a Jorge la idea como es, si yo le digo a Alejandro todo el plan como viene, pues este par, cuando yo me dé cuenta, Alejandro está aquí al lado mío con un negocio parecido, Jorge me montó competencia al otro lado y a veces en esa mezquindad nuestra, por enseñarle a la gente, precisamente por ese miedo de que de pronto me monta en competencia, pues estamos impidiendo que se lleve a cabo ese proceso de multiplicar y de poder enseñarle a otras personas para mañana poder a ellos delegarles. ¿Cómo tratar esa parte? Sí, René. Mira, creo que digo, al menos acá en México, ya no son los tiempos de antes donde la palabra valía, ¿no? Seguramente a nuestros padres y No, en abuelos. México, en Colombia, ya infortunadamente la palabra poco, poco, infortunadamente. Entonces, mira, reglas claras, ¿verdad? Y lo que escribe vive. Es decir, ok, me voy a asociar contigo, somos cuates, somos amigos, nos la llevamos bien. Hoy en día sería incapaz de hacerte daño y a lo mejor tú también serías incapaz de hacerme daño. Tenemos los mismos intereses, las mismas necesidades probablemente, pero cuando cambia la situación, es decir, a lo mejor tú dices, me cambia la situación en mi vida, en mi familia, y ya la prioridad no es el negocio, ya no es ganar dinero, a lo mejor es la salud, es la libertad,
y cambia rotundamente eso. Pero si no está por escrito en un término legal de qué va a pasar, cómo se van a manejar las situaciones de la empresa, pues por eso vienen los problemas, ¿no? Porque estamos en malos entendidos o en buenos entendidos bajo nuestra propia perspectiva, sin ver la perspectiva del socio, del posible socio. Entonces, aquí la recomendación es sí, pero ponlo ahí por escrito y en un tema legal, y sobre todo cuando no hay mucho que perder. Es decir, bueno, pues si salimos mal y estamos emprendiendo y es el primer año, el primer mes y no hemos vendido y apenas nos estamos organizando, pues yo qué puedo perder si esto se acaba. Pero si dejamos que pasen 3, 4 años, cuando sí hay muchas cosas que perder, entre esas puede ser el ego, puede ser ya el tema del prestigio o el tema así ya de materiales, de recursos, pues ya cambia la situación, ¿no? Entonces, porque está muy metida la emoción ahí. Entonces, creo que aquí lo rescatable es, sí, pero reglas claras para que el juego esté bien y ya no tengo la necesidad de explicarte por qué tú firmaste si estás consciente y de que esto así va a ser. Entonces, ya no se presta a interpretaciones en cada momento que estén cambiando. Alejandro, y en esta misma línea, primero, bueno, dos preguntas. Una es, vas creciendo, va creciendo tu operación, vas empezando a traerte gente a que te ayude mucho a desarrollar, a llevarlo a cabo. Tú para un emprendedor en general, ¿qué le recomiendas buscar primero? ¿Sabes que primero tráete un contador? O no, primero tráete ventas. O primero tráete, ¿tú a quién le recomendarías que valdría la pena traer primero? Esa es una pregunta que te quería hacer. Y la segunda, hablabas del tema de emprendimientos y de repente decir, bueno, pues si vamos a perder algo, que lo perdamos rápido para que no nos afecte tanto, que sea pronto dentro del emprendimiento. Eh, ¿Cuáles no le han salido a Alejandro y qué aprendizajes ha tenido de ello, ¿no? Que puedas compartirle a la gente que nos escucha o nos ve para que pues aprenda a final de cuentas desde tu experiencia. Sí, Jorge. Pues mira, el de ir sumando personas, colaboradores, bien lo decía René, pues al principio creo que ideas puede haber y necesidades, pero cuando no se hay el recurso, pues sí hay que priorizar bastante, ¿no? Entonces algo yo personal y no significa que así tenga que ser, pero pues primero tienes que vender, ¿no? Si hay venta, ya lo demás puedes organizarlo. Entonces puede ser un muy buen producto, una buena idea, pero si no hay mercado, pues no tendría sentido tener una buena estructura y tener toda esa base si no va a haber ingreso. Entonces, insisto, eso yo es un tema personal y bajo mi percepción, decir, pues primero tienes que vender y luego ir priorizando, ¿no? ¿Qué es más urgente? O pues sí, prioritario, decir, pues la contabilidad o la estructura o el equipamiento, no sé, pero para cada caso, pues sí, pero sí hay que hacer un análisis minucioso, sobre todo priorizando con el fin del crecimiento, ¿verdad? O con algún objetivo que se tenga en mutuo acuerdo, ¿verdad? Decir, ok, pues queremos crecer, pues vamos, y no tanto de querer disfrutar, por así decirlo, ¿verdad? Wow. El tema de que dices, pues mira, el ser humano y los latinos y donde sea, pues creo que aprendemos las lecciones así, con errores, con cosas que no salen como lo esperábamos, con situaciones no muy gratas. Pero bueno, yo siempre leí en alguna ocasión un libro de Nelson Mandela, donde es la bibliografía de Nelson Mandela, o vive como Nelson Mandela, y decía que él nunca perdía, a pesar de que estuvo en prisión, que siempre aprendía. Dijo, yo tengo fuera de mi vocabulario la palabra perder, ¿verdad? Si simplemente aprende. O Le gano voy a o interrumpir, aprendo. le voy a interrumpir, Alejandro, con una frase de un director técnico de la Selección Colombia de fútbol. Estoy hablando del año 1990, Francisco Pacho Maturana. Maturana decía, perder es ganar un poco. Y Es correcto. tiene su filosofía, la frase. Aquí los periodistas la criticaron mucho, pero tiene su teoría y tiene su profundidad, porque a veces en esas pérdidas terminamos aprendiendo, ¿no? No siempre el tener la victoria, porque a veces cuando nos convertimos en ganadores, ganar y ganar y ganar y ganar, a veces cuando nos aparece el obstáculo no estamos preparados, pero cuando hemos saboreado también la derrota, ya por lo menos sabemos cómo actuar, ¿no?
Así es totalmente de acuerdo, René. Y sí, pues mira, insisto, yo creo que siempre la gratitud de por medio, ¿no? De decir, oye, pues gracias que me pasó esto, ¿no? Porque como dices, si no, a lo mejor estoy en el confort y pues todo está bien, pero cuando viene una situación, una caída o algo, pues lo primero que debemos hacer es, pues gracias que me pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ser creativo, ser innovador o cambiar el rumbo totalmente y es algo que no estaba en el plan probablemente. Y bueno, creo que con esa postura, pues se puede salir de esa situación, pues más rápido y probablemente hasta victorioso, ¿no? Oiga, algún amigo decía algo y es que algún día nos sentamos para tomarnos un café y empezamos a echar globos y a hablar de crear proyectos y cosas. Y él me decía, René, el mejor proyecto que puede usted inventar es un proyecto que no tenga que invertir mucho dinero. Entre más baja sea la inversión, mucho mejor. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Sí, René, mira, creo que la cultura empresarial ha cambiado, o sea, drásticamente, disruptivamente. Pues hoy en día tenemos empresas multimillonarias que no tienen ningún valor en activos fijos, ¿verdad? Entonces creo que en la medida que seamos innovadores o creativos, se puede hacer de esa manera, ¿no? Y son las empresas que nos pudieran dar más rendimiento, ¿no? Como dices, sin invertir capital, a lo mejor invertir intangibles, ¿no? De alguna idea, una plataforma, membresías, prepagos. Digo, hoy en día hay un montonal de empresas, ¿no? Que operan de esa manera y como dices, con muy bajo recurso. Aquí hay otro tema también un poquito más conservador. Cuando te alías con socios o quieres sumar inversionistas, pues también, como dices, a lo mejor estás invirtiendo tu idea y sumado de algunas otras personas, pues pueden invertir capital, ¿no? O aportaciones en especie o de diferente índole, pues es una alternativa también, nomás mismo tema, ¿ah? Tiene que estar bien en claro cómo es la apertura y cómo pudiera ser un posible cierre, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a terminar esto? ¿Cómo se cerraría, no? Ese Oiga, es el... Alejandro, si tengo una idea, ¿cuál sería el filtro? ¿Cuál sería por dónde pasarla para saber que esa idea me puede ser funcional? Porque es que lo que decía Jorge hace algún momento, puede haber personas que están comenzando y usted sabe que cuando a uno se le empiezan a ocurrir ideas, muchas veces es porque la está pasando mal. O sea, cuando Así usted es. empieza, es decir, hay escenarios de escenarios. Hay personas que son emprendedoras por, por convicción. Entonces están bien y quieren generar. Pero conozco mucha gente también que cuando usted está en la situación, en la mala, como uno diría muy coloquialmente, es que se le empiezan a ocurrir ideas. Dice, bueno, se me ocurre esta idea, se me ocurre la otra. ¿Y qué quiero hacer? ¿Hay un filtro por el que uno deba pasar esa idea para medianamente pensar que puede funcionar? Sí, yo creo, considero que el único filtro es hacerlo, porque ahí te vas a dar cuenta si funcionaba o no funcionaba. Y ya en el camino iremos viendo Yo estaba el esperando que me aprendizaje. diera la máxima. Sí. Mira, Jorge y yo tenemos otra frase que es prepara, dispara y luego ya apuntamos, ¿no? A ver si era el blanco o no, pero ya sobre la marcha. Estamos Entonces, de acuerdo. sí, Hay una frase muy, muy padre que tienen varios grandes empresarios, también, como dice Alejandro, es de enormes empresas que te dicen, equivócate, equivócate rápido y equivócate barato. Literalmente te lo dicen así. Y esto me lleva a otro lado. Una de las personas que ha disminuido su capacidad de error o que le ha dado la vuelta mucho, escribió un libro padrísimo que se llama 10X, ¿no? Cardone. Y algo que él hizo que me parece increíble, incluso hay un show que hace en donde el cuate, pues le quitan dinero, lo mueven de lugar a donde nadie lo conoce y tiene que volver a ser millonario en poco tiempo y lo logra. Es el tema de las conexiones y es algo que muchísimo emprendedor no cuida.
Empieza con una idea, dice, bueno, está bien, la voy a hacer. Y sale y se pone a vender, no sé, crepas. No sé si Vendamos se diga igual en empanadas, que Colombia la en Colombia crepa. decimos que aquí hagamos empanadas, que es lo que más se vende. Empanadas, por ejemplo, una taquería, que es lo que más hay en México, ¿no? Y entonces van y se avientan, pero van, compran los insumos, se hacen de un micro equipo, normalmente la familia, montan todo, se arrancan y nadie se para el día de la inauguración, no tienen los permisos completos, etcétera, etcétera. Alejandro, ¿qué tan importante es el hecho de saberte relacionar? A dónde vale la pena que se relacione un emprendedor cuando arranca? ¿A quién debe de conocer? Ya sé que varía mucho según el tipo de empresa que tienes, pero ¿qué consejo le darías al emprendedor? Pues para minimizar sus posibilidades de fallo. Sí, y Jorge. Mira, para mí lo más valioso son las relaciones, ¿no? Interpersonales, personales, de tribu, como lo veas, de gremio, de cámara, de clúster, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor quien es más o tiene habilidades para gestionar de buena manera las relaciones, pues tiene éxito más rápido, ¿no? Porque finalmente los negocios se hacen entre personas, ¿no? Y si a lo mejor no somos capaces de vender nuestro producto a nuestro círculo cercano, que puede ser nuestra familia y nuestros amigos, pues habla de una gran área de oportunidad que tenemos de cultivar mejor las relaciones, ¿no? Cualquier persona que se haya aventado al emprendimiento, pues sabe que es diferente llegar a picar piedra o a tocar puertas, como se dice acá, y llegar y presentarte como un extraño, que es muy diferente a que le hables a un cuate a lo mejor de la primaria, de la secundaria, compañero de la universidad, o un primo o familiar de algún primo, y que llegues ya con algo avanzado. Entonces, es para mí lo más valioso, las relaciones. Las relaciones indiscutiblemente. Estaba pensando, mientras Alejandro nos comentaba esta parte, estaba pensando, Alejandro, tengo que ser bueno. Si yo quiero empezar con algo, quiero tener un emprendimiento, hombre, debo de ser bueno en todo. Es decir, debo de ser bueno con las ideas, emprendiendo, debo ser bueno proyectando, debo ser bueno en temas de contabilidad, debo ser bueno comunicándome con la gente, relacionándome con la gente, o precisamente no necesariamente necesito ser tan bueno, pero necesito asesorarme, necesito tener la gente adecuada a mi alrededor. De pronto yo simplemente doy la idea y me rodeo del equipo que necesito para que esa idea sea funcional, o necesito tener todas las cualidades para que el tema pueda tener éxito. Eh, no, mira, René, en un principio, pues sí, ¿no? Creo que todo emprendedor es un todólogo, tiene que hacer todo, pero te vas dando cuenta que como cualquier ser humano tenemos fortalezas, ¿no? En qué soy bueno, qué me sale mejor o qué me gusta hacer realmente, y lo que no me gusta hacer del todo, seguramente lo voy a hacer mal o no lo voy a hacer de la mejor manera. Pues mejor sumar a alguna persona que sí se apasione o se obsesione por ese trabajo y lo va a desempeñar muchísimo mejor que nosotros. Entonces aquí sí es sumar gente, sumar personas, pues, perdón, pero sí que vengan a complementar, ¿verdad? De entrada y a medida que se va creciendo, pues ir sumando gente más valiosa que nosotros, ¿no? Y si a lo mejor soy bueno para las ventas, pues voy a sumar a alguien que sea más bueno que yo, ¿verdad? Para poder aprenderle. Y siempre estar con esa apertura, ¿no? De aprender de los demás y de ver las fortalezas en los colaboradores o en quien se va a sumar a nuestra idea, a nuestro proyecto. Ahora, Alex, te vas rodeando de la gente correcta y decías hace un momentito, cuando René buscaba la fórmula mágica de cómo arrancar un emprendimiento, y tú dijiste, pues ve y hazlo, y ya ahí vemos si funciona o no. Eh, Recuerdo mucho una anécdota que tú me contaste, que me gustaría que nos platicaras, si no tienes problema, de cuando arrancas y a lo mejor no estás tan listo. Una empresa importante minera, por ahí les hace un pedido muy extraño y tuviste que resolverlo como pudieras, ¿no? Con contraviento y marea, y a final de cuentas, bueno, terminaste resolviendo. Pero me gustaría si nos puedes regalar un poco esta anécdota, porque
pues creo que demuestra que para mucho emprendedor que no quiere arrancar porque es que si no, ¿qué más voy a hacer o cómo lo voy a lograr? Pues que no tenga miedo, ¿no? Que, digo, se meta en más problemas de esos, ¿no? Sí, Jorge, mira, creo que lo decíamos, ¿no? Ya cuando se tiene la necesidad, pues se tiene que ser creativo, ¿no? Se tiene que, pues, imaginar, innovar o hacer. Como lo comentamos, pues es, oye, ¿puedes surtirme esto? Sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Sabiendo que no tienes nada ni idea por dónde empezar, pero bueno, también acá en México dicen que la carga hace andar al burro, ¿no? O sea, ya cuando tienes la carga ahí tienes que moverte y tienes que buscar cómo sí, y empiezan a llegar las ideas, ¿no? O gente que se va a sumar, ¿no? O te va a apoyar y te va a decir, ah, mira, hazle de esta manera, ¿no? Insisto, pero cuando tú sales de ese confort mental, de decir, "Oye, no, no lo puedo hacer", ya le dijiste a tu mente que no lo va a hacer y no hay ideas, no se te ocurre nada. Y cuando dices, es que ahora yo no me gusta decir esta palabra de tengo que hacerlo, pero decir, me comprometí a hacerlo, lo voy a hacer, entonces empiezas a imaginar, a pensar y vienen las ideas, ah, le puede marcar a un cuate, a algún conocido que sabes que está en el medio, que ya lo hizo o que te puede orientar y de ahí se va encontrando ese hilito para salir de la situación. Pero lo primero es decir que sí, con esa firmeza y darle la confianza a quien te lo está pidiendo que se la crea o le demuestres que eres un experto en el tema, ¿no? Y digo, sí, también hay que medir sus riesgos y también no hacerlo de una forma tan exponencial, al menos al principio, ¿verdad? Pero aquí el punto es, sí, hombre, le entramos, ¿no? Y luego vemos a ver quién nos va a apoyar o cómo vamos a salir de la situación. Al comienzo mencionabas, Alejandro, ya pasé a tutearlo, ya pasé a tutearlo, ya de aquí en adelante ya voy tuteando. Eh, Acerca de la intuición. Y a veces la intuición es un tanto compleja poderla desarrollar, ¿no? Porque cuando uno se pone a mirar el tema de la intuición es, ¿cómo definirlo? Es una chispa que te indica, diría por ahí alguien, es un pálpito que te indica el momento, la idea y el momento adecuado. Esa intuición, quienes a nivel de liderazgo tienen la capacidad de la intuición, pueden ir un poquito más allá, ¿no? Pero, ¿qué tal si uno no tiene esa intuición? Si de pronto alguien dice, oiga, no, a mí se me ocurren las ideas, pero yo siento que no, que esa palabra intuición para mí me queda grande en este momento. Hay a qué recurrir. Sí, René, mira, yo pienso aquí es una buena intuición se siente diferente, ¿no? Te da la impresión de que sí, la corazonada, no sé, te puede hacer, como dicen, soñar despierto o emocionar o ilusionar tanto. Y ese, si hubiera como una precalificación, una preevaluación de decir cuál intuición sí, cuál no, cuál pudiera decir, oye, pues esto es una tontería, pero puede ser la más buena si realmente sientes eso. Es como cuando a lo mejor en aquellas épocas de adolescencia te enamorabas de alguna muchacha o que la mirabas y decías, no sé por qué, pero siento algo diferente cuando la veo a ella que cuando veo a las demás o había visto a algunas otras, pero no. Eso se vive, se siente y yo creo que cada persona lo tiene que percibir de esa manera, ¿verdad? Estaba recordando, estaba recordando algo ahí, es que muchas veces, hablando de ese tema en particular, no sé, de pronto solamente eso me pasó a mí solamente, pero cuando estaba en mi época de juventud, hace ya un par de años, cuando estaba en el colegio, Mentira, pues mentira, estás joven. Estamos jóvenes todos aquí, tú tranquilo con eso. uno tiene la amiguita que le gusta, la niña que le llama la atención. Pero sabe que estaba pensando en este momento que así como me sucedió en ese momento, le puede suceder a uno ya en temas de emprendimiento. Me quedaba a veces con la intención solamente, decía, no, yo como que voy y le digo, porque pues estamos hablando de hace 30 años, cuando todavía usted iba y se declaraba y le decía cositas bonitas y jugaba a escribir y yo a ratos me las doy de poeta y demás. Entonces preparaba todo ese discurso, pero a veces me quedaba con el discurso y
no les miento, pero más adelante tuve la oportunidad de poder hablar con estas chicas y me decían, René, usted nunca dijo nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que sí había una posibilidad, pero no se dijo nada. Entonces sí había una posibilidad. Y a veces eso puede suceder a nivel de empresa, ¿no? A nivel de emprendimientos. Uno tiene la idea, se queda con la idea y como no se lanzó, no se aventó, como están diciendo ustedes, pues, hombre, llega otro que se le ocurrió la misma idea y después dice uno, ay, mire, eso se me ocurrió a mí. La diferencia está en que no se consiguen objetivos solamente con que se le ocurra. Hay que poner a funcionar esas ideas, ¿no? Sí, es correcto, René. Creo que haces una excelente analogía entre una situación y otra. Y sí, pues muchas de las veces, como dices, se queda uno mirando, ¿no? Porque hubo quien sí dio ese pasito, dio esa pequeña acción y todo empezó ahí, ¿no? Oye, pero entonces el único que me quedé con la intención de decirles algo fui yo. Ustedes sí lanzados, yo sí debo reconocer que me quedé en la intención. Y después, Lo que pasa es que uno tiene menos miedo al ridículo y al rechazo, René, porque mira, pues para una victoria se requieren muchas puertas cerradas primero, ¿no? Entonces, así funcionó, pero bueno, dando un poquito también la idea en general, Alex. Algo también que creo es importante es, sí, al principio si coqueteas con la chica te voltea a ver como que no le desagradas tanto, sientes esa chispita, dices, bueno, quizás sí, supongamos que en esta ocasión sí tomas acción, ¿no? Y dices, hola, me llamo fulanito, se te traba la lengua, muchos nervios, pero hay una emoción muy grande. Desde ese momento hasta los primeros años, quizás, de noviazgo, viene el matrimonio. Y hay muchos matrimonios que al principio esa emoción que sienten por verse es la emoción que empiezan a sentir, pero porque ya te vayas a trabajar y la dejes sola, ¿no? O ya no te quiero ver ahorita. Y entonces, ay, qué emoción, no tengo a esta persona a mi lado en estos momentos. Muchas parejas pierden esa pasión, pierden esas ganas de seguir, pierden esas ganas de descubrir juntos. Y esto también pasa con el empresario. Hay ocasiones que el emprendedor inicia, pasa por autoempleado, logra ser empresario, a lo que nosotros le llamamos un líder, ¿no? Alguien que tiene un equipo poderoso a su alrededor, que puede ya salir un poquito de la empresa, pero luego se convierten los dueños de negocio, los superhéroes, ¿no? Estos que pueden salir y regresar al negocio, que pueden hacer más. Y la pregunta es, ¿cómo haces para no ser de esos líderes, de esos empresarios que odian su empresa? Porque hay un montón que empieza bien y de rato odian a la empresa, porque la empresa no les da tiempo, porque ya se aburrieron, porque es más de lo mismo, porque ya se cansaron, porque ya conocen cómo es esta empresa y cómo amanece en la mañana greñudo o greñuda, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú como empresario para mantener esa pasión por esa empresa, por lo que hace tu empresa o tus emprendimientos? Sí, Jorge. Pues mira, de entrada yo creo que cualquier emprendimiento pues debe de llevar puesto el corazón a lo que realmente quieras hacer, que te guste hacer y más que una pasión que se convierta en una especie de obsesión, ¿no? Que digas, o sea, lo quiero hacer y es parte de mi vida, eh, es mi estilo de vida hacerlo. Y claro, desde luego que como la relación de pareja, como mencionabas, pues se tiene que ir gestionando de la mejor manera y cultivando, ¿no? Como un ente vivo, ¿no? Como un ser vivo. Siempre se tiene que ir cultivando y mejorando y corrigiendo hasta cierto punto, ¿no? Entonces creo que en el caso de la empresa, pues es lo mismo, ¿no? Si de repente pues ahí vas o estás pasando por alguna situación no grata y ves que como que no hay vuelta atrás, pues hay que desviar un poquito el rumbo o buscar cómo salir de esa situación, ¿no? Y es igual que en cualquier relación, si dices, oye, como que aquí en lugar de avanzar voy retrocediendo o se va dañando más la relación, pues hay que hacer algo diferente, ¿no? Hay que volver a echar a andar la creatividad y la toca innovación. recurrir a los mariachis, toca recurrir a los mariachis ¿Correcto? Sí. Entonces, y al creo ramo de que flores. sí, y algo más disruptor, ¿no? Algo más creativo, más, y tiene que ser de esa manera, ¿no?
Cuando, cuando uno a veces comienza con la empresa, con el emprendimiento, y viene una dificultad, hay mucha gente que ante el primer obstáculo se retira, desiste, no aguantan el primer golpe de la ola o del golpe del viento cuando empieza a darles de frente. Pero, ¿cómo saber? Es decir, ¿cómo lograr identificar si lo que me está haciendo falta es disciplina, constancia para sacar adelante mi idea? Y también cómo poder identificar en el momento en que ya el tema no va. Porque a veces hay emprendimientos que definitivamente pueden funcionar en algún momento, pero cambia algo a nivel digamos, de tecnología. Pongamos el ejemplo, hace 30 años uno iba y se tomaba fotos y revelaba fotos, por ejemplo. Hombre, pero ya hay un momento en el que salieron los celulares y todo el mundo anda con cámaras. Y si yo estoy en el negocio, yo no puedo seguir diciendo, no, es que esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, y voy a morir en mi ley, porque pues muy posiblemente es necesario también entender que no siempre puedo ir contra la corriente. ¿Cómo aprender a diferenciar esas dos cosas? Espera, no me digas que mi negocio de cassettes VHS no va a jalar. Sí. Mira, René, yo creo que yo he creído que el optimismo nunca debe opacar la realidad, ¿verdad? Y ahí probablemente, si tú le preguntas a alguna persona y muchas de las veces buscamos personas para preguntar o consultar algo, ya esperando casi que nos digan, ¿no? Que sí, que todo está bien, que va a estar bien. O dice, no, él no le pregunto porque es muy cruel y es muy frío y pues me va a decir que no es por ahí, ¿da? Entonces yo creo que esas preguntas nos las debemos hacer en primera instancia a nosotros mismos, ¿no? Y insisto, sí, estoy muy optimista que esto va a suceder, pero si la realidad es otra, entonces no es por ahí. Entonces, sí se ocupa mucha crueldad en uno mismo y decir, oye, esto no va a dar o no está dando, ¿verdad? Y aunque tengas puesto el corazón y que sea, decía Jorge, que es tu bebé y que todavía no está en la adolescencia o en la juventud como para soltarlo, no se puede. O sea, hay que seguirle por un tiempo más, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que sí se tiene que hacer ese autoanálisis y dejando la emoción de un lado, ¿no? Es decir, porque voy a pensar como si yo no fuera el dueño, voy a pensar como si yo no fuera el que está en la situación aquí, ¿qué me diría a cualquier otra persona, verdad? Ahí tiene, Jorge, ahí tiene. Wow. Pues bueno, creo que estamos en tiempo, René. No sé, tú dime. Sí, señor, estamos en tiempo, estamos en Muy tiempo. bien. Me gustaría, para poder ir cerrando, Alejandro, hacerte unas preguntas rápidas. Básicamente la idea es, yo tengo una pregunta, tú tómate el tiempo que quieras para contestar, pero sí es a bote pronto, no la pienses Ok, mucho. de acuerdo. Te voy a hacer un par de preguntas ahí rápidas para que nos ayudes, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Alex, hoy, ¿qué libro está leyendo Alejandro Sandoval? Ok. Mira, hoy, bueno, acabo de terminar el libro de la revolución de la glucosa y acabo de iniciar otro que se llama La psicología del dinero. Excelente. Buscando cuidar la salud y cuidar también la economía. Muy interesante. Es correcto. Todo superhéroe, porque nosotros decimos que tú eres un superhéroe, es una persona normal que hace cosas extraordinarias y has dado ese paso. Tiene a final de cuentas otros superhéroes. A final de cuentas un coach tiene sus coaches, un psicólogo tiene sus psicólogos, un médico sus médicos. ¿Quién es uno de tus superhéroes, de los superhéroes de Alejandro Sandoval que nos puedas comentar? Ajá. Mira, Jorge, tengo varios, depende en el rubro que sea, pero por ejemplo, para mí Jim Rohn, pues es un superhéroe, gran Cardone. Eh, Nelson Mandela, digo, ya no está, ¿verdad? Pero superhéroes de ese tipo de lecturas, de emprendedores o de empresarios, eh, brillosos, admirables. Richard Branson, digo, estamos hablando de escritores y pues ya, insisto, depende del rubro en el que sea, pues hay otro tipo de mentores que les diría yo, superhéroes.
tú conoces a personas como Gerardo Santillán, que es gran empresario aquí mexicano, a Raúl Martínez en el ámbito minero, a don Jaime Lomelí, líder minero. O sea, personas de ese tipo que inspiran algo, insisto, depende del rubro en el que sea, si es para el tema espiritual, emocional, para el tema físico, para el tema del dinero, pues ahí tengo varios, ¿verdad? O sea, Oigan, hay que tener una hay que buscar colección. al indicado, ¿no? ¿Es correcto? Hay que tener cada uno segmentadito para el indicado. Sí. Hombre, Alex, dime, vas con otra René. pregunta, vas con otra pregunta. Sí, Dale, dale. antes de avanzar, me gustaría conocer la definición de Alejandro Sandoval. Para ti, ¿qué es la pasión y qué es el éxito? Ajá. Mira, el éxito, yo creo que tiene que ser algo, como te dijera, holístico, ¿verdad? Tienes que tener éxito en todo, si no, no es éxito, ¿verdad? Hay muchas metodologías que hablan que de la rueda de la vida, que un desarrollo holístico y demás. Entonces, si haces una evaluación de cómo andas en las finanzas, cómo andas en las relaciones, cómo andas en salud, cómo andas espiritualmente, emocionalmente y clínicamente sano, bueno, que tiene que ver con la salud, pero ahí la salud mental y demás. Pues bueno, si todo eso anda en 5, está bien, tienes éxito. Si todo anda en 10, tienes éxito. Pero si tienes un 10, un 3, un 2, para mí no es éxito, porque pues no vas a, como dicen, no vas a llegar muy lejos, ¿verdad? El tema de la pasión, pues tiene que ser como el enamoramiento, como esa intuición, que realmente te desvivas y que sueñes despierto, ¿no? En lo que te entretienes, en lo que divagas, esa es tu pasión, por ahí va la pasión. Wow. René, Hombre Alejandro, hablemos de dos fortalezas de Alejandro, dos fortalezas que digas, estas son mis fortalezas y que de pronto alguien se identifique con esas fortalezas. Y ya nos has entregado un par de máximas propias, ¿no? Un par de frases propias. Una última, u otra más, mejor, no una última, sino otra frase más para llevarnos ahí de Alejandro. Y con esta, ¿cómo le gustaría o cómo te gustaría, Alejandro, que dijera el epitafio? Me puse ya muy trascendental, ya me... Sí, mira, René, con fortalezas, bueno, yo me considero una persona íntegra, pues, una persona disciplinada, persistente. Bueno, allá en mi tierra dicen tercos, pero bueno, por ahí tiene que ver más un poquito más, con más seriedad, pero sí, es parte de mis fortalezas y una persona cumplida. No me fallo ni a mí mismo. Si me comprometo a hacer algo, lo hago porque sé que si no lo cumplo, me estoy fallando a mí mismo, ¿verdad? Y pues no voy a esperar tener confianza en los demás porque no confío en mí mismo. Y frases, pues tengo varias. Mira, una que me encanta es que las palabras convencen y el ejemplo arrastra. Y que si estamos bien hoy, ¿por qué privarnos de estar mejor? Y bueno, alguna otra que viene de toda la vida y que viene de la familia, que es que hacer las cosas antes que tengamos que hacerlas, porque ya cuando se convierte en una obligación, algo, pues esto tiene que ver mucho con la proactividad, ¿no? Pero, oye, pues si la tendencia es esto, viene esto, pues voy a adelantarme, ¿no? Y voy a hacerlo antes de que ya tenga límite en tiempo, en capacidades y demás de hacerlo. Entonces, pues por ahí más o menos van mi cultura, mi estilo de vida, mi filosofía de vida. Y bueno, también hay otra que me encanta, que es para el tema de conservar las relaciones, que es siempre anteponer la relación antes que la situación. Eso tiene mucho que ver con lo que me preguntaba René de, oye, ¿qué pasa con si te aleaste con alguien y luego ya la cosa no va muy bien? Pues bueno, a ver, primero vamos a salvar la relación y la situación la dejamos de un lado. Y si vale la pena rescatar esa relación, pues ya la situación pasa y volvemos a aclarar todo y esto nos evita muchos problemas con nuestras relaciones.
es parte de. Pues muy holístico lo que nos comentas, Alejandro. Ahora, la idea es que nos estén escuchando y nos estén viendo emprendedores que están buscando el camino justamente para tener un poco más de libertad, ser más exitosos, poder empezar a ser estos tipos de emprendedores en serie, ¿no? Eh, y tener este crecimiento con mayor tranquilidad, con más conocimiento, viajar de líder a superhéroe. Supón tú que te llenamos un auditorio, el que tú quieras, de toda esta gente que está iniciando un emprendimiento o que está atorado en su emprendimiento o que está pensando que quiere hacer un emprendimiento y no se ha animado. Tienes un auditorio aquí, tienes un auditorio en Colombia en estos momentos. Alejandro, ¿qué mensaje crees tú que deberías darle a ellos? Un mensaje poderoso, un mensaje que les sirva, un mensaje que los mueva. ¿Qué les quieres decir a esas personas emprendedores que quieren hacer el viaje de líder a superhéroe? Pues mira, tiene mucho que ver con lo del filtro, es háganlo, o sea, sí, aviéntate y va a valer la pena vivirlo. O sea, vale la pena vivirlo, insisto, te puede llevar toda la vida, pero a medida que insisto, que diga que vale la pena vivirlo significa que lo vas a disfrutar y es un proceso en el que vamos a tener obstáculos, bajadas de ritmo y demás, pero insisto, el llegar a la meta es gratificante y es satisfactorio. Entonces, así simplemente vale la pena aventarse y vale la pena vivirlo. O sea, esa es la idea con la que comenzamos y con la que nos vamos yendo de líder a superhéroe en este podcast, en nuestro primer programa, en nuestro primer podcast y gracias a la gente por estar con nosotros. La clave, Jorge, es lanzarnos. La clave es no contemplar más la idea, porque a veces uno se queda, nos convertimos en soñadores, pero nos quedamos dormidos ahí con ese sueño, nos quedamos dormidos. Entonces es, hombre, acción. Yo creo que con esa nos vamos hoy, es acción, dar el primer paso. ¿Cuál es la idea? ¿Te va a funcionar o no te va a funcionar? Quisiéramos decirte que te va a funcionar, quisiéramos decirte que probablemente no te va a funcionar, pero la única persona que lo puedes probar eres tú mismo. ¿Cómo? Lanzándote, aventándote, es el término en México, ¿no? Aventándote. Porque cuando uno lo empujan, ya el tema es complicado, ¿no? Le toca a uno mismo, voluntariamente doy el paso y arranco. Un viaje de 1.000 leguas, de 10.000 leguas, dice la frase, comienza con el primer paso. Hay que dar ese primer paso. Y Nosotros lo seguramente el estamos dando primer aquí. paso, y seguramente el primer paso no va a ser perfecto, según lo que hemos platicado con Alejandro, pero tendrás tiempo de corregirlo y mantenerte innovando para que no pierdas la pasión. La invitación entonces que nos hace Alejandro es aviéntate. No lo vas a saber si no lo haces. Y es mejor que lo sepas. Entonces, ya traes la cosquillita, ve y hazlo. Si ya lo estás haciendo, no pierdas la pasión, sigue innovando. Y si estás buscando crecer un poco más y dar ese paso final de líder a superhéroe, rodéate de un gran equipo. Creo que esos son tres grandes aprendizajes que tenemos hoy. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos la patadita inicial de este podcast, que esperemos que sea un gran éxito. Significa mucho para mí que nos acompañes, de verdad, te lo digo de corazón. Y creo que es muy importante que mucha más gente que está iniciando el camino o que va en el camino conozca a gente como tú, Alejandro, que ya anduvo el camino y que puede darle claves muy importantes a esta gente, porque si este país necesita algo, son más emprendedores que logren crecer. Sí, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, René. Y en verdad me siento honrado de que me hayan invitado y bueno, que sea el primer episodio. Encantado de la vida de aportar nuestro granito de arena y de veras yo deseo en verdad que lo que haya hecho yo o que esté haciendo realmente le sirva a alguien, le inspire a alguien, le motive a alguien.
si nos escuchamos entre 100 o entre 1000, si un 1% de quien nos vea o nos escuche pone acción o se lleva una idea de lo que salió de esta charla, pues creo que hemos aportado nuestro granito de arena y estamos haciendo algo por, bueno, el término que en ocasiones hemos manejado, Jorge, de la hipoteca social, ¿no? De regresar algo a la sociedad de lo tanto que nos ha dado, ¿no? Pero muchísimas gracias a ustedes. Alejandro, yo sé que eres una persona muy ocupada, pero si acaso una, dos, tres, cuatro personas nos escriben, tienen una inquietud, quieren plantearte una pregunta, tenemos la posibilidad de enviarte esa pregunta por interno, diríamos nosotros, por correo, por WhatsApp, de tal manera que podamos responderle a la persona y que pueda quedarse con una idea, con una recomendación de parte tuya. Con todo gusto, René, sin problema y no, nunca estoy ocupado, estoy haciendo algo, pero, pero no estoy ocupado y bueno, creo que parte del éxito pues también tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Entonces hay que tener espacio para todo, organizarnos de la mejor manera y con todo gusto bueno, eso me sería todavía más gratificante ver que de veras alguien se interesó en profundizar un poquito más con algún tema o algo, o que, insisto, que mi aportación le inspire o le ayude a tomar una mejor decisión o a salir de alguna situación. Yo encantado de la vida. Pues como te Excelente. decía, Jorge, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros en De Líder a Superhéroe. Y, hombre, la próxima tenemos es que sentarnos en una buena mesa y que nos hagan partícipes de algo allá de tanta de las empresas. Me llamó la atención una de esas empresas. Yo aquí tomando agua, Sí. imagínate, yo aquí tomando agua. Sí. Mira, René, de una vez propon fecha, un par de fechas, sea que vengas acá o vamos a Colombia, y acuérdate, si no hay acción, se queda en una intención, y también otra frase que me encanta es que vale más un shot de acción que un litro de intención. Entonces, por ahí nos vamos. Hay que ponerle fecha entonces y nos vemos en México. Vamos a Hay que echar un México. shot de acción entonces. Sí, con él. Sí, un shot de acción. Ajá. Bueno, Jorge, nos lanzamos al agua. Nuestro primer podcast, nuestro primer episodio de este podcast de líder a superhéroe. Y nos resta entonces invitar a la gente que nos va a tener la oportunidad de ver para que recomiende a otras personas, para que nos sigan también en nuestras redes. Agradecerle una vez más a Alejandro. Y hombre, ¿qué nos resta? Un abrazo, ¿no? Así en la distancia. Y ya, chao. Nos Sí, vemos. no, síganos en nuestras redes, comparte por favor este video. Mientras más nos califiques y más nos compartes, más va a ser fácil que podamos estar cerca de algún emprendedor que está queriendo aprender un poco más, de gente que ya hizo el camino, de gente que ya se puso la capa. Y en este caso, pues es Alejandro Sandoval quien viene a platicar con ustedes. También contáctanos, dinos con quién quieres que platiquemos adicionalmente, quién te interesa que esté sentado con nosotros platicando, de quién quieres aprender. E incluso si tienes dudas de este episodio, por favor, mándanos por mensaje las dudas que quieres que le planteemos a Alejandro para que Alejandro nos ayude. Ya se comprometió en el programa, entonces que nos ayude a contestarnos estas preguntas y te las hagamos llegar de manera directa, que sepas cuáles son los consejos de Alejandro Sandoval para que tú también hagas el camino de líder a superhéroe. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 0001. Esperamos que sean un mundo de episodios, pero bueno, tenemos invitado de lujo con este arranque. Creo que nos puede ir increíblemente bien. Muchas gracias. Comparte, da like, platica de nosotros. Chao, chao, Alejandro. Muchísimas gracias. Muy Entonces, bien, la sí, próxima cita gracias. es en México. Alejandro, muchísimas gracias. René, un abrazo muy grande. Hasta allá, hasta Colombia. Saludos, gracias. Chao, chao. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission.